Esta es la radio La Verdad del Evangelio con frecuencia celestial, originando desde la Iglesia Central Corozal, Sucre, Colombia, para todo el mundo, con su programa Datos Bíblicos. Para mi alma la Biblia es el espejo y en ella me reflejo como un hijo de Dios. Para la iglesia la Biblia es el escudo. Hemos venido dando una serie de enseñanzas sobre todas las figuras literarias que están en la Biblia. Hoy tenemos el silogismo lógico. Es un tipo de argumento deductivo, es decir, un argumento en el cual la conclusión se sigue necesariamente después de las premisas. Las premisas son afirmaciones mediante las cuales se ofrecen razones para defender un punto de vista. La conclusión es la afirmación a favor de la cual estamos dando la razón. Son un tipo de argumento lógico en el cual la conclusión se sigue necesariamente después de las deducciones. A veces el silogismo lógico se confunde con el sofisma. El sofisma puede ser visto como un silogismo, pero en realidad está viciado y no es lógico. Se usa una exposición de premisas falsas o verdaderas, cuya conclusión no tiene sentido. Tiene con finalidad defender algo y confundir al oyente o al lector. El sofisma argumenta algo que parece válido, que parece verdadero, pero que en realidad no es válido ni verdadero y oculta errores. Como bien dice el título, el silogismo lógico es uno de los medios que Dios utiliza para presentar su mensaje, porque el mensaje de Dios, puesto que es espiritual, que es celestial, Dios lo pone al alcance del ser humano, por eso se vale de todas estas figuras literarias y el silogismo lógico no es aparte, ya que la Biblia es la palabra que produce la fe, se recibe o se cree por la fe, pero también tiene la lógica. Por ejemplo, el Señor plantea el plan de salvación. Luego de haber resucitado, le dice a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, por lógica, ese será salvo. La otra parte de la lógica: el que no creyere, o sea, el que rechace el plan de salvación, obviamente que se va a perder. Entonces, es un plan de fe, es un plan espiritual, pero también puesto al alcance para que el hombre por la lógica entienda que Dios lo quiere salvar. Aquí tenemos un ejemplo en 1 Corintios 15, versos 2 y 13. Este silogismo lo plantea San Pablo. Pero si se predica de que Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Ahí está el silogismo. Deducciones y argumentos lógicos que hace San Pablo a los que niegan la resurrección de Cristo. La resurrección de la ida de Jairo, la resurrección de Lázaro, son evidencias contundentes de que un día Cristo vendrá y nos levantará del sepulcro. Los discípulos y las multitudes que estaban acompañando en el sepelio fueron testigos de la resurrección. En ese mismo orden de ideas, fíjese que el Dios de la Biblia, conociendo el corazón humano y los pensamientos humanos que son dados a querer rebatir y llevarle la contraria a Dios, rebatir los argumentos divinos, desde un principio no permitió que supieran dónde estaba el cuerpo de Moisés para que no lo fueran a endiosar. No obstante, a todas estas verdades de la resurrección del Señor, que es como dice el apóstol, hechos indubitables, pues hay una de las religiones más populares hoy día, como es el hinduismo en la India, habla mucho de lo que es la reencarnación, y también el islamismo, donde se exalta la figura de un hombre, causando con este sofisma una desviación de la mirada y de la mente humana, porque ya no hay las restricciones que sí exige el evangelio, que es el abandono de la vida de pecado. Allá se puede seguir pecando, pero igual le brindan al hombre un posible camino para ser salvo. Entonces, ahí va el sofisma de distracción para apartar al hombre de la verdad y que termine perdiéndose. O sea que el sofisma prácticamente lo usan los inconversos
los que desconocen a Dios para engañar al creyente, al verdadero. El sofisma exactamente se usa a la par del silogismo lógico. O sea, el silogismo lógico tiene el propósito de mostrar la verdad bíblica, las acciones de Dios, lo que se consigue al obedecer a Dios, lo que no se consigue al desobedecer a Dios. Entonces el silogismo, fíjense que se lo plantea Satanás a Eva y a Adán. No van a morir. O sea, implícitamente está diciendo Dios es mentiroso. No van a morir. Solo que sabe Dios que el día que coman de este árbol, ustedes serán como Él, sabiendo el bien y el mal. Entonces, esas palabras tuvieron éxito. Y el apóstol Pablo dice, temo que como la mujer fue engañada en el huerto, vuestros sentidos espirituales sean de alguna manera desviados de la verdad. Entonces, ahí es donde el sofisma tiene éxito. Cuando logra captar la atención de aquel que va en la verdad para cambiarlo a la mentira. Y ahí entran a ver espíritus engañosos. Seguimos con el sofisma y el silogismo lógico. Tenemos ahí mismo en el 1 Corintios 15, el verso 14. San Pablo sigue con el silogismo de la resurrección. Dice así: y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Sabemos que la base fundamental del cristianismo es la resurrección de Cristo. Y Satanás sabe que derrumbando esta doctrina deja sin piso la predicación del Evangelio. La TLA 1 Corintios 15:15 dice: si fuera cierto que los muertos no resucitan, nosotros estaríamos diciendo una mentira acerca de Dios, pues afirmamos que Él resucitó a Cristo. Vemos ahí, hermanos, Cristo resucitó, pero algunos de la época decían que Cristo no había resucitado. Ahí está el sofisma, hermano, de distracción para apartar de la verdad al creyente. Y desde esa misma época pasamos y llegamos a la época del apóstol Pablo. Enseguida que sucede la resurrección del Señor Jesús, el sofisma de distracción entra en acción con las religiones de ese entonces, la llamada religión de la proyección del cuerpo astral, la llamada ciencia, donde decían que el hombre se podía desdoblar y salir del cuerpo en el alma, y que eso era lo que había pasado con el Señor Jesús, porque él era un sabio, un hombre avesado en magia en Medio Oriente, que el cuerpo físico de él no era real, sino que era un cuerpo astral. Eso eran los expositores de la gnosis en aquella época, y que el apóstol Pablo, el apóstol Juan y el apóstol Pedro combaten fuertemente cuando les dicen que si vienen predicándole un Jesús distinto. Acuérdense que el apóstol le dice a los hermanos de Galacia que si un ángel viene del cielo o un apóstol de los 12 va predicando un Jesús distinto al que se os ha predicado, sea maldito. El mismo Señor, al resucitar, le demuestra con hechos, eso en Lucas 24, a los discípulos: miren, palpen, pongan aquí su mano y su dedo en mi llaga y vean que un espíritu no tiene carne ni hueso como ven que yo sí tengo, porque se ponía en duda la veracidad de que él en su cuerpo había resucitado. Eso es lo que se llama el gnosticismo. Actualmente está vigente. Correcto. La Biblia surca los tiempos, las edades, y en su afán nos dice lo que ha de suceder. ¡Qué maravilla que Cristo haya sellado en un tan solo libro! Es la ciencia y verdad. Bueno, tenemos aquí otro ejemplo, hermano, en el mismo capítulo 15, versículos 16 y 19. Sigue Pablo con el silogismo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Se puede deducir que los predicadores de esa doctrina falsa eran los saduceos, que se habían convertido al evangelio en esa época, pues ellos no creían en la resurrección de los muertos. En Hechos 23:8 dice:
Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos sí creen en esto. Y a propósito de la resurrección en el cuerpo, el apóstol ahí mismo en la carta a los Corintios, el versículo 35, dice: pero dirá alguno, resucitarán los muertos, ¿con qué cuerpo vendrán? Porque ya era popular la llamada, el cuerpo astral y el cuerpo espiritual, pero que decían que Jesús, el Jesús de la Gnosis, no es un hombre que nació en el vientre de la Virgen María. A lo cual el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, Juan, también lo refutan diciendo: ¿quién es el anticristo? Sino aquel que niega que Jesucristo vino en carne, que ha nacido, por eso en Gálatas 4:4 dice: en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido según la ley. Porque ya el sofisma precisamente su propósito es distraer. El apóstol Pablo, hay un momento que está dando su testimonio delante de un rey y hay un brujo que está estorbando. Hechos capítulo 13, versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un cierto mago, dice además falso profeta judío, llamado Bar Jesús, porque estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, que es el mismo Bar Jesús. Pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Ese es el objetivo del sofisma de distracción: distraer a todo mundo para que no crea la verdad. Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses: ya que no tuvieron el valor de amar la verdad, les es permitido o enviado un espíritu engañoso para que crean a la mentira y se pierdan por cuanto no amaron la verdad. Lamentablemente, hoy día el sofisma de distracción sigue teniendo mucho efecto. Continúa el texto y concluye, dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, oiga, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ese es el propósito del sofisma. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y será ciego y no verá el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor, porque la verdad triunfa siempre sobre la mentira y la luz sobre las tinieblas. Si nos vamos aún más atrás, allá en el tiempo de Moisés, una vez que Moisés y Aarón hacían las maravillas que Dios les ordenó, ¿qué hacían los brujos? Sí, en el palacio del rey Faraón. Milagros paralelos, tratando de distraer la fe y la atención del faraón para que no creyera a la verdad. Es el espejo y en ella me reflejo como un hijo de Dios. Para la iglesia la Biblia es el escudo, también es la bandera de la patria celestial. Estamos en las figuras literarias de la Biblia. Hoy estamos con el silogismo lógico y el sofisma. Seguimos con el ejemplo de el apóstol San Pablo en 1 Corintios 15, 20 y 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo, todos están vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. El Sanedrín le pagó a los soldados romanos para que dijeran que Jesucristo no resucitó, sino que los discípulos se robaron el cuerpo. En Mateo 28, 12 y 15 dice: y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y esto
lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, el dinero que dieron a los soldados fue bastante, pues el ejército romano aplicaba la pena de muerte para los centinelas que se quedaban dormidos durante el turno de guardia. Exponer la vida por una mentira quiere decir que fue suficiente dinero como para jubilarse y escapar. Según la historia, Pilato abrió una investigación para encontrar el cuerpo de Cristo. O sea, que esto no quedó así que Cristo resucitó, sino que hubo una investigación. Los soldados huyeron y fueron encontrados uno por uno e interrogados y con tortura. Para calmar a Pilatos, consiguieron un cuerpo falso y lo presentaron como si fuera de Jesús. Poncio Pilato era un desconocido, lo hizo famoso la pasión y muerte de Jesús. Aunque las fuentes no se ponen de acuerdo en torno al fin de este personaje, se afirma que Pilato fue un gobernador cruel e inflexible, cuyas decisiones lo condenaron al exilio en Galia, donde fue enviado por el emperador y allí acabó su vida suicidándose. Pilato fue un elemento que toma parte activa en el desarrollo del sufrimiento del Señor, y de hecho por medio de la mujer Dios le envió un mensaje, que tenga cuidado con lo que está haciendo. Era un representante del Imperio Romano y pues quiso hacer valer la ley, pero el sofisma de distracción fue bien planeado y bien llevado a cabo, al punto que hubo dinero de por medio e instrucción a los soldados que recibieron el dinero, so pena de muerte. Si lo lleváramos al hoy, así como se expone el mensaje original del Evangelio, el mensaje bíblico, que el Señor Jesucristo murió y resucitó por nuestros pecados, fíjense que poco a poco el Evangelio se va desvirtuando en algunos púlpitos, donde al punto que hoy día el sofisma de distracciones, que con tanta violencia que ha habido en el mundo, con tanta sangre que se ha derramado, ¿para qué cantar esos coros y esos himnos que hablan de la sangre del Calvario? ¿Para qué estar predicando de esa cruenta muerte en la cruz del Calvario? Entonces quiere un evangelio sin cruz, sin muerte, sin sangre, cuando la sangre del Señor es nuestra redención, el precio que se pagó por nuestras almas. Y si hablamos de dinero, pues nunca más que ahora está de moda el llamado evangelio de la prosperidad. Entonces el sofisma de distracción siempre ha funcionado paralelo a la predicación del mensaje original de Dios. También es la bandera de la patria celestial. Estamos, hermano, con el silogismo lógico y el sofisma en la Biblia. Bueno, con este silogismo que Pablo hizo en Corintios, San Pablo trata de demostrar que Cristo resucitó entre los muertos. No creer en la resurrección de Cristo es negar la fe cristiana y no tendría sentido seguir este camino. Eso es lo que Pablo trata de decirnos, ¿no? En 1 Corintios 15:32 dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si los muertos no resucitan, toman sentido los dichos diabólicos como: todo tienes en el remedio menos la muerte. Para el vivo el bollo y para el muerto el hoyo. El mundo se acaba para el que se muere. Estos dichos del mundo tomarían forma si Cristo no hubiese resucitado. El apóstol aquí evoca a los filósofos de su época. Estaban las dos corrientes, los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos eran entregados al placer carnal. Ellos decían, no hay vida. O sea, se iban por la corriente de los saduceos, que no hay vida después de muerto, que no hay ángeles, que no hay resurrección. Entonces, que todo es el presente. Por eso ellos, no, comamos y bebamos, que mañana moriremos. El todo del hombre es ahora. Los estoicos, por el contrario, se abstenían de fiesta y todas esas cosas para prepararse para el más allá. Entonces el apóstol Pablo combate ambas posiciones y dice, no, es que si hay una vida más allá, porque la garantía es la resurrección del Señor Jesucristo. Y si Cristo ha resucitado, ese es nuestro sello, esa es nuestra garantía. Entonces,
la tumba del Señor hasta el día de hoy está vacía, y en el libro de los Hechos, que son 40 años de historia, dice que le apareció a las mujeres, le apareció a Pedro, le apareció a los 12 y le apareció a más de 400 hermanos, y finalmente dice Pablo, como a un abortivo a mí. Y eso está narrado en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Si usted y yo estamos aquí sentados esta mañana, aunque no lo hemos visto con estos ojos naturales, tenemos la certeza de seguir creyendo en ese mismo Jesús de la Biblia por sus hechos, sus obras que ha realizado en nuestras vidas y con los nuestros. Porque si Él no nos hubiera cambiado, no creeríamos, no estaríamos aquí. Pero hasta el día de hoy, gracias a Él y a su misericordia, no ha existido sofisma de distracción que nos aleje de esta verdad tan poderosa. Entonces San Pablo hablaba con seguridad porque él mismo fue testigo de la resurrección. En Hechos 29 al 10. Y sentado un joven por nombre Eutico sobre la ventana, dominando de sueño profundo, cayó del tercer piso abajo y fue alzado muerto. Bajando Pablo, postróse sobre él, abrazándole en torno, dijo, no tumultéis, pues su alma está en él. Y resucitó a este joven que se cayó de un tercer piso y hubo gran alboroto, tristeza, pero la tristeza se convirtió después en alegría. En el libro de los Hechos, en el capítulo 13, hay una exposición bíblica bastante interesante. Dice Hechos 13:29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios lo levantó de los muertos, y se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo levantó de los muertos para que nunca volviera a ver corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David, y por eso dice también en otro salmo, no permitirá que su santo vea corrupción. Entonces será el mensaje de los apóstoles. Pablo dice, me he propuesto no saber otra cosa sino a Cristo y a este resucitado. Para que pudiera resucitar tuvo que morir primero. Teniendo en cuenta, hermano, la concordancia bíblica, se puede armar silogismos lógicos. Vamos a armar uno aquí. Deuteronomio 4:39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos, abajo en la tierra y no hay otro. Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Levítico 11:45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis santos, pues porque yo soy santo. ¿Cómo se llama el silogismo aquí? Si Jehová es Dios y no hay otro, y Dios es espíritu y Jehová es santo, entonces podemos concluir que Jehová es el Espíritu Santo. El Padre y el Espíritu Santo no pueden ser dos, ni mucho menos tres, porque Deuteronomio 4:39 dice, yo y no hay otro, o sea, no hay otro Dios. Y si usted quiere, nos vamos por esa misma línea en Deuteronomio 4:39. Aprende pues y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. En Isaías 7:14 la profecía dice, he aquí que señal os es dada, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios, o sea, Jehová con nosotros. El Jehová que es en los cielos también estará en la tierra. Conectamos con Mateo 1:21 al 23. El nacimiento de Jesús fue así, estando desposado José con María, su mujer,
se halló que ella había concebido. José, como era un hombre justo, pensó abandonarla en secreto para no difamarla. Un ángel del Señor le apareció y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Por tanto, el santo ser que nacerá de ella será llamado Hijo de Dios, y le pondrán por nombre Jesús. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces el Dios que es en el cielo estaba en la tierra siendo santo. Entonces Jehová es el mismo Jesús, reuniendo todos los atributos. Entonces, tomando Juan, en naturaleza es espíritu, en esencia es santo. Por ejemplo, aquí, hermano, está en Mateo 6:9, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos. En el Salmo 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Mateo 5:48 dice: sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Levítico 11:45: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis santos porque yo soy santo. Y en Juan 5:24 repetimos el versículo: Dios es espíritu y los que adoran en espíritu en verdad es necesario que lo adoren. Entonces, el silogismo lógico quedaría así: Jehová es Dios y está en los cielos. Jehová es Dios Padre. Jehová es santo. Conclusión: Jehová el Padre es el mismo Espíritu Santo. Y ese mismo fue el que se manifestó en carne, porque el Señor Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Y dice el apóstol Pablo a los hermanos de Colosa: porque a Dios le agradó que en el cuerpo de Cristo habitara toda la plenitud de la deidad. Y también le dice a Timoteo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. En cuanto al Hijo, no hay necesidad de silogismo, man, ya que Jesús mismo confiesa ser el Padre. Jesús mismo lo confirma en Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Un análisis sencillo es que Jesús se nombra primero. No dice el Padre y yo. Apocalipsis 2:8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea que Él es el primero y Él es el postrero. Y en Juan 14, desde el 8 al 11, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy contigo y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las obras. Y ahí, si usted sigue leyendo, cuando dice creedme por las obras, los judíos entendieron muy bien que las obras a las cuales se está refiriendo el Señor Jesucristo únicamente las podía realizar el Padre. O sea, el Señor Adonai, el Dios del Antiguo Testamento. Y dice el relato: volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Cuando no es eso, es todo lo contrario. Siendo Dios, se había hecho hombre y estaba delante de ellos. En 1 Juan 5:20 es contundente. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este versículo deja claro que Jesús es el verdadero Dios. Por lógica, si está ahí delante de ellos haciendo las obras, entonces es que es Dios manifestado en carne. Es Dios con nosotros. Sí, ya para terminar, 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Amén. Usted lo había leído ya hace rato. Lo tenía aquí como conclusión también. Dios mismo vino en persona y en Cristo y estuvo aquí en la tierra con nosotros. No son tres, ni son dos, ni solamente es uno solo. Porque yo y el Padre uno somos, lo dice claramente la Biblia. Hablando de persona, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 35, le voy a regalar un texto aquí que nos ayuda a entender. En la versión Torres Amat, dice el versículo 3: esforzaos, oh ministros del Señor, las manos flojas, robustecer las rodillas débiles, decir a los pusilánimes: ea, buen ánimo, y no temáis, mirad a vuestro Dios que viene a ejecutar una justa venganza. Dios mismo en persona vendrá y os salvará. ¿De dónde adquirió Dios persona? En el cuerpo que es el Señor Jesucristo. Conclusión: el que me ha visto a mí,
ha visto al Padre, porque al Padre nadie lo pudo ver en su esencia. La manifestación cumbre es en Cristo Jesús, en carne. La Biblia surca los tiempos, las edades, y en su afán nos dice lo que ha de suceder. Qué maravilla que Cristo haya sellado en un tan solo libro, es la ciencia y verdad. No olvidando, difunde el mensaje de salvación. Búsquenos en Facebook como IPUC Central Corozal. Allí se va a encontrar con toda la información que estamos subiendo habitualmente. También la página se ha ido actualizando. Ya usted puede disponer de la estación radial. Ahí está una pestañita para que la escuche en vivo y también la posibilidad de que la descargue y la pueda instalar en su dispositivo móvil, sea celular, sea tablet, y tenerla en su computador. De esta forma usted está contribuyendo con el mensaje de salvación. Si se suscribe, será el primero en recibir la notificación cada vez que haya programación. Y si nos busca en YouTube, coloque La Verdad del Evangelio y así nos va a encontrar. Y todo el contenido que hay allí es gratuito para que usted lo disfrute y nos ayude a distribuirlo. También se ha reactivado el canal El Púlpito Virtual, desde donde se anuncia el mensaje de salvación, teniendo a Jesucristo como el personaje central.